No sabemos cómo asesinaba a Landru o lo que hizo con los cuerpos. La investigación policial falló. El juicio fue una farsa. De hecho, los crímenes de Landru tal vez nunca se hubiesen descubierto de no ser por una criada parisina de 32 años. Su nombre era Marie Lacoste. Caminaba cojeando, era soltera y tenía poca educación, razón suficiente para que el Estado le dé limosna y luego la ignore. En Francia, toda la idea de la igualdad, uno de los grandes ideales de la Revolución Francesa que se aplicaba a las mujeres, no progresó. Francia tenía algo llamado el Código Civil, que fue establecido por Napoleón a principios del siglo XIX. Y según el Código Civil, las mujeres tienen el mismo estatus que los niños y que los dementes. Las mujeres no eran consideradas personas aptas para administrar sus propias finanzas. Sus hermanos, sus padres y luego cuando se casaron sus esposos cuidaron de su dinero. Las mujeres no eran tomadas en serio. No eran tomadas en serio como testigos creíbles. No eran tomadas en serio por no ser intelectuales. Su capacidad de decir la verdad fundamentalmente fue cuestionada porque solo eran mujeres. Pero Marie no se dejaba disuadir, porque estaba convencida de que Landru era responsable de la desaparición de su hermana mayor, Celestine. Celestine había sido una mujer solitaria. Su marido había muerto en 1912 y su hijo, Gastón, estaba en el ejército. Luego, el 1 de mayo de 1915, vio un anuncio de corazones solitarios. Salía en el periódico Le Journal y decía: Monsieur, 45 años, soltero, sin familia, ahorros de 4.000 francos, con casa propia, desea casarse con una dama de edad y situación similar. Celestine respondió de inmediato. El hecho de que la guerra eliminó a la gran mayoría de los hombres jóvenes y sanos fue algo que tuvo un efecto muy negativo en las posibilidades de las mujeres de poder casarse. Hubo alrededor de 1,5 millones de bajas militares. Eso significa que la población de hombres jóvenes está bastante diezmada, literalmente. Y también, después de la Primera Guerra Mundial, hay 600.000 viudas en Francia. Este es un cambio demográfico masivo. Básicamente, hay una oportunidad porque hay muchas mujeres cuyos maridos han sido asesinados en el frente. Y ya sea por amor o por dinero, ya sea que estén solas o porque necesiten un hombre que las apoye, son muy vulnerables. Las mujeres fueron criadas en esta época para confiar en los hombres, para creer que los hombres respetables les iban a decir la verdad y eran dignos de confianza. Landru atrapa a Celestine en un momento muy vulnerable para ella. Está dolorosamente sola y es una mujer que quiere tener un marido, establecerse, ser respetable y tener una buena vida familiar. Landru se hizo pasar por Georges Fremier, un industrial de la ciudad de Lille ocupada por los alemanes. Su primer encuentro pareció ir bien, pero luego Fremier desapareció. Celestine debió pensar que el mundano y oscuramente apuesto Monsieur de Lille había encontrado un mejor prospecto. Por eso, ella estaba encantada cuando él volvió a visitar su apartamento en el verano de 1916. Y pronto se habló de matrimonio. La idea horrorizó a la hermana menor de Celestine, Marie. Desde el principio, Marie era bastante claro que sospechaba de Landru. Afirma haber venido de la Francia ocupada por los alemanes, lo que significa que lamentablemente dejó todos sus documentos personales en la zona ocupada cuando huyó a París. Y así no habría forma de que las mujeres pudieran probar o refutar su alias.
Si no estoy segura de que a Marie le disgustara a Landru desde el principio, sospecho que a ella le empezó a disgustar más por lo que representaba que por su personalidad. Es la forma en que lo hace. Creo que más que nada aquí es donde creo que Landru deja escapar todo. Es demasiado efusivo, es demasiado meloso. En realidad tiene un vocabulario muy amplio y está lleno de elogios floridos. Y en general como si hechizara a las mujeres a las que intentaba seducir. Pero Marie no se dejaba engañar por eso. En agosto de 1917, Marie trató de compartir sus dudas con su hermana, pero Celestine estaba enamorada. Las dos discutieron. A partir de ese momento, Marie no volvería a saber nada de su hermana y asumió que Celestine había elegido a su futuro esposo por encima de su familia. Básicamente porque ya ha tenido suficiente, Marie se lava las manos mentalmente de Celestine y decide que su hermana es una tonta. La reacción de Marie ante la desaparición de su hermana es comprensible en el contexto de la época. Hay una guerra en curso y no le va bien a Francia. Para los habitantes de París, es particularmente incómodo. La gente se va de París en un número considerable, si es que pueden hacerlo. Tu hermana desaparece, es casi más fácil en el contexto de los últimos 18 meses de la guerra. Si vives en París, asumir como tantos otros que te has arriesgado a ir. Durante más de un año, trató de olvidarse de su hermana. Luego, en diciembre de 1918, Marie recibió una carta. Era de Gastón, el hijo de Celestine. Había quedado ciego durante la guerra y necesitaba contactar a su madre con urgencia. Marie accedió a regañadientes a tratar de localizar a Celestine de nuevo. Pero cuando fue al apartamento de Celestine, no encontró señales de ella. Celestine se había mudado, dijo el conserje, hacía más de un año. Nadie la había visto desde entonces. Marie estaba alarmada. De por sí pensaba que el prometido de Celestine, Monsieur Fremier, era un mentiroso y un fraude. ¿Podría ser un asesino también? Era enero de 1919. La Primera Guerra Mundial por fin había terminado. Pero la batalla privada de Marie Lacoste con el asesino en serie, Henri Landru, estaba apenas comenzando. Nadie había visto a su hermana, Celestine, en más de un año. No había habido cartas, telegramas o llamadas telefónicas. Había desaparecido. El momento es crucial porque es 1919. La guerra había terminado. Si Celestine estaba viva y simplemente se había ido a otra parte, es posible que estuviera esperando que ella hubiera estado en contacto. María había sospechado durante mucho tiempo de Landru, pero no creía que su hermana estuviera en peligro físico hasta ese momento. Marie suma 2 y 2, momento en el cual toma la decisión y se da cuenta de que tiene que armar un caso y hacer que Landru sea arrestado. A Marie nunca le había gustado el prometido de Celestine, el misterioso industrial, que se hace llamar Georges Fremier. Estaba segura de que él estaba detrás de su desaparición. Entonces, el 11 de enero de 1919, Marie se presentó en una estación de policía de París. Se llevó consigo un expediente de pruebas. Describía a Fremier y Villatric, su extraña casa en las afueras de París. Describía el dinero que le había quitado a Celestine antes de su desaparición. Describía todas las veces que Fremier había ido a la puerta de Marie, insistiendo en que Celestine estaba viva y bien. El expediente era detallado y completo. La policía no mostró interés alguno.
La policía le da poca importancia y le dice que ese no era un caso que le concierna a París y que remitirá su consulta a las autoridades de Gambés, en donde desapareció Celestine. No hubo interés. Ella no parecía que tuviera derecho a preguntar. Les pareció que solo buscaba entrometerse en la vida privada de alguien y que no era más que una mujer conflictiva. Por lo tanto, se consideró que no era importante y hasta algo impropio. Desesperada, Marie envió una carta al alcalde de Gambé, rogándole que investigara. Él se negó. Su hermana no era conocida en el pueblo, dijo, ni nadie con el nombre de Fremier. Las últimas líneas de la carta del alcalde ofrecieron esperanza a Marie, ya que la joven criada de París no era la primera mujer en preguntar por el hombre que vivía en la Villa Tric. Tal vez, sugirió el alcalde, Marie podría contactarla en su lugar. Rino Moreau tenía 25 años cuando conoció a Henri Landru. Era la Navidad de 1916. Habían pasado más de 18 meses desde que la hermana mayor de Rino, Anna Colomb, había respondido a un anuncio de corazones solitarios en el periódico Le Journal. Ahora estaba comprometida. Anna Colomb era una mujer que parecía ser muy discreta en su vida personal. Está muy unida a su familia que vive en París y en particular a su hermana menor, una hermana mucho menor que Victorine. Tiene unos 20 años menos que ella. Anna es muy capaz de cuidar de sí misma. Sin duda, es muy ahorrativa y tiene una cantidad decente de sus ahorros, trabajando eventualmente como mecanógrafa en un grupo de mecanografía en París. Ese es un lado de la vida de Anna. Ahora, por otro lado, también lleva una larga lista de amantes conocidos. No hay nada malo en eso, pero ella tiene una niña y el padre es probablemente uno de estos amantes, un hombre llamado Bernard. Si fueras una mujer que tuvieras, digamos, un bebé fuera del matrimonio, por ejemplo, estabas en una posición irregular y tu hijo era ilegítimo. Al casarte con un hombre que reconociera legalmente a tu hijo, podrías regularizar tu estatus y así podrías cambiar tu estatus de uno que era deshonroso a uno que era honorable. Y él estaba ofreciendo esa posibilidad. Rino sospechaba del hombre que conocía como Fremier. Durante mucho tiempo había evitado reunirse con la familia y a Anna le había confiado que usaba un nombre diferente para reclamar beneficios del gobierno. Eso era un fraude. Rino estaba ansioso por verlo más de cerca en la cena de Nochebuena. Ella encuentra las historias de Landru aún menos convincentes que sus promesas a Anna, que son muy poco creíbles. Pero Anna quiere creerle. Y eso debe haber molestado y enfurecido a Rino. Esta pretensión de que Fremier, como ella lo conoce, este tipo del norte de Francia, la Francia ocupada por los alemanes, que dice ser un industrial propietario de una fábrica, le está pidiendo dinero a Anna. ¿Por qué está haciendo esto? Rino es bastante astuto y ella puede ver que en realidad no es verdad. Cuando Rino y Anna estaban con sus padres el día de Navidad, Anna hizo una sorprendente confesión. Había prestado a su futuro marido 8,000 francos, todo el dinero que tenía. La familia quedó atónita. Este Fremier era claramente un estafador y tenían que sacar a Anna de esa relación. París. Pero mientras la familia debatía qué hacer, Anna se encontró con su prometido una vez más. El 26 de diciembre, la pareja tomó un tren desde París hacia el pueblo de Gambé. Landru compró las entradas, un regreso para él y un boleto de ida para su futura novia.
Gambés. Durante los siguientes 9 meses, Rhino se preocupó cada vez más. Nadie había visto a Anna, pero la policía no estaba interesada y ni siquiera la registró como persona desaparecida. Finalmente, Rhino inició una investigación por su cuenta. Victorine, aunque nunca había estado en Gambés, buscó cómo escribirle al alcalde de Gambés y decirle: mi hermana ha desaparecido. Y este es el hombre que conocí, se llama Fremier. Aquí es donde vivió. ¿Tiene algún registro de él? Deben haber estado bastante seguros en Gambés de que la persona que estaba identificando era, de hecho, la persona que conocían como Monsieur Dupont. Pero el derecho a la privacidad en una sociedad fuertemente patriarcal significaba que no le ibas a decir a una mujer que una propiedad pertenecía a alguien que estaba usando otro nombre. Él escribe una carta de regreso a la tercera vez que pregunta, porque primero no responde, diciendo: lo siento mucho, no tenemos registro de nadie llamado Fremier en el pueblo, no puedo ayudarte. Rhino llegó a un callejón sin salida. Se desesperaba por no encontrar a su hermana, hasta que a principios de 1919 recibió una carta de Marie Lacoste. Estas dos mujeres muy diferentes, de diferentes clases sociales, por lo tanto, no eran aliadas naturales. Pero creo que lo que probablemente las habría unido a ambas fue el hecho de que eran inteligentes y estaban furiosas. Empiezan a hablar con amigos y amigos de amigos, gente que podría tener algún recuerdo de algo que Celestine podría haber dicho, o algo que Anna podría haber dicho. Lo que hicieron fue bastante inteligente. Presentaron denuncia de persona desaparecida ante autoridades provinciales, en la provincia donde se encontraba Gambés. Eso significa que obligaba a las autoridades en virtud del derecho civil a proseguir con la investigación. Sabían que tenía razón, por lo que tenían que encontrar una manera de asegurarse de que esta información se recibiera. Necesitaba ser tomado en serio, pasar por un hombre, y un hombre respetable. Rhino hace que su padre, que estaba bastante mayor, que en realidad no ha tenido nada que ver con la investigación, ponga su nombre. En la denuncia no tiene el nombre de Rhino. Finalmente, las autoridades comenzaron a interesarse por las mujeres desaparecidas, pero sus investigaciones fueron poco diligentes y no encontraron rastro del hombre que se hacía llamar Georges Fremier. Una vez más, fueron las mujeres las que hicieron el trabajo de la policía. Una amiga de Marie vio a Landru en una tienda de París. Marie llamó a la policía, que recuperó una tarjeta de presentación que Landru había olvidado. Tenía su dirección en ella. El 12 de abril de 1919, Landru fue arrestado. Fue llevado a la comisaría de Rue Grafou. Encontrado entre las posesiones de Landru, había un pequeño cuaderno negro. Estaba lleno de un revoltijo de notas, códigos y diagramas, fechas, horas, gastos y ganancias. Y en una página por lo demás limpia, una lista de nombres de mujeres. Y por fin, la policía había iniciado una investigación sobre las mujeres desaparecidas. No fue el primer roce de Henri Landru con la ley. El cincuentón tenía un largo historial de delincuencia. Había estado huyendo de la policía desde 1914. Tiene una extraña carrera en la que obviamente tiene talento, pero nunca mantiene un trabajo por mucho tiempo. Es contador de un arquitecto, es ayudante en una fábrica de juguetes, es vendedor de muebles. Él va de un lado a otro. Pero mientras tanto, en realidad se dedica a estafar, cayendo en delitos menores.
Había triunfado y sin embargo no había tenido éxito. Había cumplido penas de prisión en varias ocasiones porque no se había salido con la suya. La última estafa que ejecuta, que en realidad es de lejos la más exitosa de su carrera, engaña a muchos inversionistas para que aporten capital en una fábrica falsa que nunca existió. Tiene suficientes condenas, y él lo sabe, tantas que lo deportarán si lo encuentran culpable nuevamente, por eso se da a la fuga. Las acusaciones contra Landru ahora eran mucho más serias. La policía registró una cochera de París que alquiló. Encontraron ropa de mujer, documentos de identidad, joyas y fotografías. La policía temía estar lidiando con un asesino en serie, pero su investigación fue defectuosa desde el principio. En primer lugar, hay un registro muy apresurado y estrictamente ilegal por parte de la policía cuando arrestaron a Landru. Hacen una búsqueda rápida de la casa de Gambés y luego salen a la especie de patio trasero detrás de la cocina. La policía tiene tanta prisa por acusarlo formalmente que en esta ocasión ni siquiera se molestan en bajar al fondo de este enorme jardín para investigar el resto. Ellos suponen, si es un asesino en serie, lo podrán romper. Presumen que no habrá sido cuidadoso. Y si la evidencia está ahí, que la encontrarán. 2 semanas después se lleva a cabo la búsqueda formal y esta vez encuentran debajo de una pila de hojas en un cobertizo en el fondo del jardín, encuentran estos fragmentos de huesos carbonizados mezclados con fragmentos de huesos de animales y también allí pedazos carbonizados de ropa de mujer, cosas como hebillas y pinzas para el cabello. Creo que están muy desconcertados por el hecho de que tampoco encuentran evidencia fácilmente identificable de asesinato y tampoco logran doblegar a Landru. Los ignora de la misma manera que las autoridades habían ignorado a Marie y Renaud. Les da justamente nada. Tuvieron más éxito identificando a las mujeres en la lista de Landru. Jeanne Couché fue la primera a fines de 1914. Ella y su hijo, adolescente André, se mudaron con Landru a la pequeña ciudad de Vernillet, a 20 millas de París. Después de unas semanas, desaparecieron. A continuación, una argentina, Thérèse Laborde-Lin, de 46 años, también fue invitada a la casa de Vernillet. Ella también desaparecería. El siguiente nombre fue Crocetier. No era una mujer, sino una calle, la calle Crocetier. Esta fue la casa de la viuda de 52 años, Marie-Angélique Guillain. Ella también había respondido al anuncio de corazones solitarios de Landru. Para ella, él era Georges Petit. Una vez más prometió matrimonio y una nueva vida, esta vez en Australia. En cambio, la llevó a su casa en las afueras de París y nunca más la volvieron a ver. Después de la desaparición de Marie-Angélique en agosto de 1915, Landru dejó Vernillet. Los vecinos se habían quejado del humo maloliente que salía de la chimenea por la noche. Pero cuando la policía vino a registrar la propiedad 4 años y medio después, no encontraron nada. La casa de Vernillet no es exactamente privada. Tienes vecinos a cada lado, y en un lado, como es una colina, ese vecino puede mirar directamente al jardín. El jardín trasero sube una colina. En esos días podías mirar directamente hacia el jardín y de hecho tenías una línea de visión hacia el dormitorio del primer piso en la casa. Y en agosto de 1915, cuando quién sabe cuántas mujeres haya matado, los vecinos empiezan a sospechar mucho y él se asusta, termina el contrato de arrendamiento y se va. Villa Tric se encuentra a las afueras del pueblo de Gambé. Nadie había vivido allí en años. Estaba húmedo y frío.
pero tenía un gran jardín con un granero y cobertizos, y se pasaba menos por alto que la casa en Berniley. Aquí fue donde Landru trajo a las otras mujeres en su lista. Además de la hermana de Rino, Ana, y la hermana de Marie, Celestine, estaba Bertha Eon. Era una limpiadora de 55 años que reconstruía su vida después de la muerte de su esposo y sus 3 hijos. Ciertamente hay un patrón donde lo más siniestro es que la última vez que los lleva a Gambés, compraba un billete de ida y vuelta para él a la estación de tren cercano y un billete de ida para las mujeres. Algunas de las mujeres desaparecían casi inmediatamente en su primera visita. Otras se veían alrededor del pueblo. Como eran tiempos de guerra, la preocupación estaba en otra parte. Estaban con todos los hombres que se habían ido al frente. No creo que las estuviera matando para silenciarlas. No creo que respete o considere a las mujeres lo suficiente como para pensar que necesita deshacerse de ellas. Creo que se había convertido más en una cuestión de que él quería. André Babela era una joven de 19 años que Landru recogió en el metro. Nadie la vio después de abril de 1917. Louise Young, una devota feligresa de 38 años, se separó de su familia y luego desapareció ese noviembre. Annette Pascal conoció a Landru en el otoño de 1916. Desapareció en la primavera de 1918. La última víctima en la lista de Landru fue Maïs Thérèse Marchadier, la prostituta de 37 años, que les dijo a sus amigos que estaba comprometida. Y a principios de enero de 1919 llegó a Gambé con Landru. Desapareció días después. Dentro de unos meses, la policía estaría en la casa buscando sus restos y los de todas las demás. Quedarían decepcionados. En el jardín descubrieron los esqueletos de un gato y 3 perros, todos pertenecientes a mujeres desaparecidas, todos estrangulados, pero los únicos restos humanos posibles eran fragmentos de huesos carbonizados. Si Landru había asesinado a alguien aquí, se había deshecho de los cuerpos con cuidado. La policía tuvo problemas tratando de probar lo que él había hecho. Landru habrá sabido que las cosas más desafiantes en términos de identificación iban a ser manos, pies y la cabeza. Y lo más probable es que cortó las extremidades y casi con certeza las quemó en ese conveniente, manejable, pequeño pero operativo horno. Hay varios episodios en los que se huele mal humo y se ve salir de su chimenea. Así que debió repartir el torso restante, piernas, brazos, y los envolvió en paquetes. Hay evidencia que sugiere que hizo uso de estanques cercanos. Había bastantes alrededor, y también la tierra circundante era bastante pantanosa. La evidencia circunstancial era fuerte, pero sin los cuerpos, el caso era más débil de lo que parecía. Pasaron 2 años. La investigación continuó, ya que la defensa de Landru retrasó el proceso una y otra vez. Finalmente, una fecha se fijó para el juicio, y defendiéndolo estaría el abogado más famoso de Francia, Vincent de Montgeffry. Este tipo es famoso en Francia y estoy de acuerdo con ellos como el más grande o ciertamente uno de los mejores abogados litigantes en cualquier idioma. Es un maestro de la técnica judicial. Él puede juzgar cuándo ser duro con un testigo y cuándo relajarse. Sin duda, Moreau estaba en el apogeo de sus poderes legales y oratorios.
Era un capaz, astuto y muy impresionante abogado. Alguien que se había ganado con justicia su reputación como el principal defensor de la época. Era el tipo de abogado que estaba dispuesto a asumir casos que parecían casi indefendibles. Entonces, era conocido como el abogado de los desfavorecidos, en francés dirían los desheredados. Creo que tomó el caso en parte porque probablemente disfrutaba personalmente de la notoriedad y la emoción de defender a alguien tan terrible. Pero creo que también quería evitar que esta persona fuera sentenciada a muerte, a ser guillotinado. Y él sintió que eso sería un gran logro simbólico. Se opuso tan fervientemente a la pena de muerte que estuvo dispuesto a aceptar un caso como el de Landru por una cuestión de principios. A Moreau no le gustaba Landru. Era un cliente difícil, arrogante y prepotente. Pero Moreau tomó el caso de todos modos. Su misión fue salvar a Landru de la guillotina. El 7 de noviembre de 1921 comenzó la audiencia de Henri Landru en Versalles. Marie Lacoste y el incansable trabajo de detective de Rino Moreau había llevado a Landru a la corte. Pero aquí, los hombres estaban peligrosamente a cargo una vez más, y el juicio se estaba convirtiendo en una farsa. A veces podía haber una sensación bastante anárquica dentro de las salas de los tribunales franceses. Los procedimientos judiciales eran muy teatrales y muy conflictivos, por lo que eran un gran entretenimiento, pero por otro lado significaba que la audiencia se emocionaba mucho y era muy difícil calmarla. El quórum era demasiado pequeño, era solo una sala de audiencias abarrotada, tal vez con una capacidad de 250. Lo primero es conocer al juez. Quiere salir en los periódicos, permite que los fotógrafos entren en la sala del tribunal durante el juicio. Las mujeres están abarrotando las galerías y no vienen vestidas de modo sombrío y discreto. Están vestidas casi todas de blanco, están hablando, están agitando sus abanicos, estaban agitando botellas de olor. Al final, probablemente tenga alrededor de 500 allí, y el juez acaba de perder completamente el control de la corte. Hay gritos, la gente está en medio de un picnic, están fumando, hay evidencia de que alguien estuvo orinando ahí. Entonces, todo el asunto tiene una gran cantidad de emoción que tiene muy poco que ver con el proceso penal real. Era el 9º día del juicio y llegó el turno de Marie Lacoste. Su colega detective aficionada, Rino Moreau, ya había declarado. Ella se había enfrentado al hombre que creía que mató a su hermana. Había cumplido con su deber. Ahora era el turno de Marie. Ella no defraudó a su hermana Celestine. Su evidencia fue muy posiblemente uno de los testimonios más poderosos dados. Se apega mucho a su declaración como testigo y es muy sencilla, fundamentada y detallada, un poco como ella. Marie Lacoste es convincente por su propia y absoluta convicción y su absoluta sinceridad. Landru trató de mirar a las mujeres que testificaban en su contra y algunas de ellas simplemente no pudieron soportar. Estaba claro que no se sentía intimidada por él y al final de su testimonio hay un momento muy revelador antes de irse y se pone de pie porque le han permitido sentarse casi seguro por su pobre pierna coja. Y se vuelve hacia el jurado que está detrás de ella todos estos hombres y ella solo dice: este hombre asesinó a mi hermana. Era su ira.
Era su pasión de que Landru fuera responsable. Eso es lo que hace que su testimonio sea tan poderoso. El abogado defensor, Moreau, no interrogó a Marie, ni se mencionó el papel que ella y Rino habían desempeñado para traer a Landru hasta este punto. Los misterios de Gambés. Landru se niega a explicar la desaparición de la señora Eon, su cuarta esposa. Landru observaba garabateando notas en expedientes codificados por colores. A veces se ponía de pie gritando y gesticulando, exigiendo pruebas de que había cometido estos crímenes. Su abogado, el brillante Moreau, no impugnó los cargos de robo y fraude. No hubo la posibilidad de que Landru anduviera libre. Salvarlo de la guillotina era su única preocupación. Sin evidencia física de asesinato, solo podían ofrecer teorías sobre lo que les había sucedido a las mujeres desaparecidas. Insistían en que Landru había matado por dinero, que se aprovechaba de las mujeres enamoradas de él y quemaba sus cuerpos en el horno de su casa. El problema era que esto no encajaba con la evidencia. No creo que se pudiera presentar un caso creíble en el que Landru matara por dinero. Varias de sus víctimas no tenían dinero. Me parece que la mayoría de sus crímenes fueron motivados por fantasías de poder. Quería tener poder, quería controlar a la gente. Lo que tiene mucho más sentido es que Landru tenía un apetito sexual voraz y buscaba constantemente parejas sexuales y que, después de haber matado una vez, estaba preparado para hacerlo de nuevo, muchas veces. Entonces te preguntas, bueno, ¿por qué construyeron este caso? Que dependía tanto de la idea de que era un solo motivo, el dinero y nada más. Creo que fue porque estaban tratando de construir un caso que fuera lo suficientemente simple para que el jurado lo entendiera debido a la escala de lo que había hecho. A pesar de estas debilidades, la tarea de Moreau no fue fácil. La prensa ya había apodado a Landru el Barba Azul de Gambé, después de saber del mítico noble que asesinó a sus esposas. A los ojos del público, Landru era culpable. Todos los poderes de retórica y persuasión de Moreau no serían suficientes. A las 3:09, el jurado condenó a Landru por los 11 cargos de asesinato. Moreau había fracasado. Landru moriría. El 25 de febrero de 1922, se erigió una guillotina fuera de la prisión de Versalles. A las 6:04 de la mañana, sacaron a Landru. Su barba había sido recortada hacia atrás y vestía una camisa sin cuello. Nada podría perturbar el camino de la hoja. Allí, para presenciar su muerte, estaban su abogado Moreau y el representante del gobierno. Más allá del cordón policial, se reunieron multitudes. Con los brazos y las piernas inmovilizados, obligaron a Landru a ponerse de rodillas. Su cabeza fue colocada en posición. Luego el verdugo soltó la cuchilla. El asesino en serie más notorio de la historia de Francia estaba muerto. ¿Cómo murieron las víctimas de Landru? ¿Y qué pasó con sus cuerpos? También son misterios. Al igual que el verdadero número de mujeres que mató. Condenado por 11 asesinatos, muchos creen que fue responsable de muchos más. Es casi seguro que Landru mató a más mujeres de las que se sabe. Tenía una propensión particular a enfocarse en mujeres vulnerables. Y esas eran el tipo de mujeres que a menudo se volvían invisibles para la sociedad. Su desaparición no habría sido particularmente notada. Es interesante que descubrieran evidencia de 282 estafas, aunque buscaron a las que podrían haber declarado
no se les dio seguimiento. Además, sabemos que había 72 estafadas que no fueron rastreadas por la policía. Creo que Landru no se propuso ser un asesino, se convirtió en uno. Quiero decir que no era como si hubiera alguna evidencia de que él matara antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué mató a las demás? Creo que la terrible verdad es que al final todo se redujo a odio a las mujeres. Henry Landru trató de borrar a sus víctimas. Tal vez las quemó en su horno o las tiró en lo profundo del bosque. Pero hay cosas que ni el más decidido de los asesinos puede borrar. El amor de los que quedan atrás, su dolor y su determinación de luchar por la justicia. ¡Alto! ¡Policía! ¡Alto! ¡Alto! ¡Espera! ¡Alto! ¡Oye! ¡Policía! ¡Oye! ¡Alto! ¡Deténse! A finales del verano y otoño de 1966, Harry Roberts era el hombre más buscado de Inglaterra. Había asesinado a sus 3 víctimas en una calle suburbana en Londres a plena luz del día. La persecución para encontrarlo fue una de las más grandes en la historia británica. Su vicioso crimen sacudió a la nación. Inglaterra estaba celebrando una victoria histórica en la Copa del Mundo, pero fuera del campo de fútbol, el país estaba en problemas. El ministro reformador del Interior, Roy Jenkins, esperaba construir lo que llamó una sociedad civilizada. Se despenalizó la homosexualidad, se acabó la censura del teatro, se liberaron las leyes sobre el aborto y se suspendió la pena de muerte. Su eliminación del sistema de justicia británico provocó protestas, entre otras cosas, porque muchos pensaron que el país estaba bajo las garras de una epidemia delictiva. Los asesinatos de moros habían sido noticia apenas el año anterior. Los crímenes de Jan Brady y Mayra Hindley sondearon horribles nuevas profundidades de crueldad. Después de décadas de caída del crimen, cuando las personas sintieron que podían dejar sus puertas traseras abiertas, las comunidades comenzaron a sentir más miedo. Comenzaron a sentir que el crimen era quizá más anónimo. Tuvimos a los Cray en el East End y a los Richardson en el sur de Londres. Entonces había una especie de cultura de pandillas. Y se hizo muy evidente que se estaban cometiendo más crímenes con armas. Antes de eso, cuando veías en las películas, la televisión, leías sobre eso. Los delincuentes usaban barras de hierro, usaban mangos de picos. Pero algunos usaban armas de fuego porque en ellos pesaba la amenaza de la pena capital. Una vez que eso se eliminó, más y más criminales parecían portar armas. Esa era la percepción pública. Thorley. El más sentido pésame de toda la nación, porque aquí, con la congregación de policías familiares, se llevó a cabo un servicio fúnebre de los 3 hombres que fueron asesinados a tiros. Jack dice que no llegaste. ¿Dónde estuviste? Le pedí un favor a mi jefe para conseguirte esa entrevista. ¿Te has preguntado cómo me hace ver eso? No me sentía bien. Lo cierto es que estos 3 oficiales de policía son unos verdaderos héroes.
murieron por nosotros. Impulsado por la caída de la economía, el desempleo fue una aflicción que afectó a todos en todas partes del país, un factor que aumentó la tasa de delincuencia. En medio de esta ruptura de la ley y el orden y esta terrible crisis social, los crímenes de Harry Roberts tocaron una fibra sensible, ya que sus 3 víctimas eran policías. Jeffrey Fox tenía 41 años, Christopher Head, 30, y David Wombwell, solo 25. Eran colegas en la estación de policía de Shepherd's Bush, en el oeste de Londres. Jeffrey Fox era uno de los personajes de la comisaría. Hizo todo su servicio policial ahí, por lo que conocía a todos. Una computadora ambulante, reconoció a todos los criminales y era un hombre local. Chris Head era de Devon. No lo conocía muy bien porque acababa de llegar de Hammersmith, pero era una persona agradable. Dave Wombwell era un hombre mucho más joven y también era detective temporal. Así que había sido seleccionado para eso. Un joven inteligente, afable y realmente agradable. En la mañana del 12 de agosto de 1966, los 3 hombres se reportaron a su turno con normalidad. Fox era el conductor, Head vigilaba cualquier cosa sospechosa y Wombwell era el operador responsable del registro y la radio del automóvil. Poco después de las 3 de la tarde, vieron algo. Un Vanguard State Standard en mal estado. Su pintura estaba rayada, su tubo de escape colgaba suelto. Adentro había 3 hombres. Se desconoce por qué los policías decidieron seguir a Harry Roberts y a sus compañeros. Quizá les llamó la atención el auto destartalado. Tal vez reconocieron a uno de los hombres adentro. O tal vez fue solo un instinto para los problemas. A unos cientos de pies de la calle Braybrook se encuentra la prisión de Walwood Scrubs. A veces los delincuentes se las arreglaban para poner trampas a las afueras o en el perímetro de las prisiones. Con frecuencia se podían observar autos estacionados a un costado de las prisiones para un escape rápido. Se percibían reportes de actividad sospechosa en el área. Si lo pienso como oficial de policía, diría que ese lugar, junto a la prisión, un viejo vehículo Vanguard Standard, 3 hombres. 3 hombres. Las 3 de la tarde en un día soleado de verano. Es un escenario sospechoso. El Vanguard giró hacia la calle Braybrook. Era una zona residencial. Casas municipales alineadas a un lado de la calle. Los niños jugaban en el parque de enfrente. El auto de policía aceleró y se puso al lado del Vanguard. El sargento detective G bajó la ventanilla y le indicó al conductor que se detuviera. El Vanguard se detuvo ante el número 57. En cuestión de minutos, la neblina pacífica y cálida de esa tarde de verano sería perforada por disparos. Thorley-Good. El departamento de policía ha informado que el proceso sigue en marcha. La policía aún desea interrogar a Harry Roberts. La madre de Roberts está muy angustiada por esta situación
y dio una declaración. Vamos a escucharla con atención. Te pido desde el fondo de mi corazón que salgas a la luz y te entregues. Te lo suplico, ¿Hola? hijo. Si haces una cita con la policía, yo iré contigo. Por favor, haz lo que te pido, antes de que haya más derramamiento de sangre. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué quieres? Oí la radio, yo estaba... No toqué nada. No sabía que alguien vivía aquí. Vivo en el pueblo. En Hurley. ¿Acaso no me conoces? No conozco a mucha gente. En realidad solo somos mi madre y yo, y bueno, ella no está mucho por aquí, así que... ¿No lees los periódicos? Ni siquiera los miras. No miento. No puedo. ¿No puedes qué? Leer periódicos o lo que sea. No puedo leer. Bueno, no te pierdes de mucho. ¿Cuál es tu nombre? Paul. Roberts nació en Wanstead, Essex, en 1936. Fue aquí donde pasó los años formativos de su vida. Sus padres manejaban un hotel llamado The George. A la edad de 5 años, fue separado de su madre y su padre. Durante la guerra, con los bombardeos pasando factura, Roberts fue trasladado por su propia seguridad a un pequeño pueblo de Monmouthshire, donde vivía con la familia de un minero. Su madre lo visitaba cada 15 días, pero nunca volvería a ver a su padre. Parecía sobresalir en la escuela local, obteniendo buenas calificaciones. Después de la guerra, se mudó de nuevo a Londres, donde asistió a un internado católico romano en el sur de la ciudad. Pronto comenzó a faltar a la escuela y a robar. A los 14 años fue expulsado. Al agredir y robarle a un comerciante, el curso de su vida parecía estar establecido. Pero en 1956, Robert, de 19 años, recibió un salvavidas que parecía improbable. Fue llamado a filas para el servicio nacional, se unió al ejército británico y estuvo desplegado en Kenia y Malasia. Había entrado en el ejército, se unió a la brigada de fusileros, prestó servicios en Malaya y era tirador. Había ido a Kenia en el levantamiento de Mau Mau y a Malaya. Y tenía cierto entrenamiento y habilidad para dormir a la intemperie. Se jactó de que había demostrado ser un buen tirador, que en realidad había disparado a los insurgentes comunistas. Posteriormente, se jactaría de haber alcanzado el grado de sargento. De hecho, nunca pasó de cabo, pero era un buen soldado, muy querido por sus superiores. Cuando terminó su servicio, después de 2 años, tuvo una baja con honores. No pudo trasladar ese éxito a la vida civil. A pesar de establecerse con una esposa, Roberts pronto volvió a caer en viejos hábitos. Sin duda, su esposa tenía la idea de que no era completamente recto y honesto, que tenía antecedentes penales.
Entiendo por sus antecedentes que era un hombre violento o algo así, un hombre intimidante. Saltaba entre periodos de empleo. Parecía que no podía convencerse a sí mismo de seguir por el buen camino. Así que aceptaba trabajos de entrega y perdían pequeñas cosas aquí y allá. En 1959, casi mata a un anciano durante un robo. Su esposa lo denunció. Roberts fue sentenciado a 7 años de prisión. Su matrimonio no sobrevivió. Una vez más, sin embargo, el mundo le dio a Roberts otra oportunidad. La vida en prisión le sentaba bien. El orden, la rutina, era casi como el ejército, y Roberts se convirtió en un prisionero modelo. Tomó un curso de albañilería y sobresalió. Después de 5 años salió libre. Se dedicó al comercio de la construcción. Parecía que había cambiado su vida. Comenzó su propio negocio en Bristol. Durante un tiempo prosperó, pero su inexperiencia se mostró cuando la economía británica se desaceleró y el trabajo disminuyó. En marzo de 1966, Roberts abandonó Bristol y su negocio, y las deudas que había acumulado ahí rápidamente. Thorley Good. Eres un buen sujeto. Un chico estupendo. Mi papá dejó una alacena entera. Mamá no lo bebe, así que... Apuesto que tomaste 1 o 2 vasos cuando ella no estaba mirando. Tal vez. Pues bueno, hagamos la prueba del agua. Conozco ese truco. Salud. Salud. Entonces, ¿qué haces aquí? Soy un personaje, digamos, famoso en Londres. Lo juro. ¿Por qué? Autos, en su mayoría. Soy un maestro en eso. El caso es que hace un poco de calor. He estado avergonzando a los policías. Por eso te escondes. Eres un genio. ¿Y dónde está tu padre? Se fue. Tal vez murió, por lo que sé. No lo extraño. Tenía 5 cuando el mío se fue. ¿Conociste a tu papá? Lo llamaron a la guerra. Nunca volvió. ¿Lo mataron? No. Simplemente nunca volvió. No sé qué hizo mi papá en la guerra. Probablemente nada. ¿Sabes? Yo estuve en la Armada. ¿En serio? Brigada de fusileros. El Malaya. La jungla. Y maté comunistas. Salud. Salud. A las 8:30 de la mañana del viernes 12 de agosto de 1966, Harry Roberts salió de su casa en Maida Vale y se dirigió 1,5 millas a Ladbroke Grove. Ahí lo esperaban John Doty de Glasgow, de 37 años, y Jack Whitney de Londres, de 36. Whitney era un delincuente menor conocido con una serie de condenas por robo. Doty, por otro lado, había tenido problemas con la ley en su juventud, pero se había portado bien durante unos 18 años. Sin embargo, hasta ese día bebía mucho y había conocido a Whitney y Roberts en uno de los clubes nocturnos de Londres.
Los 3 hombres subieron al decrépito Vanguard de Whitney y partieron. Su plan era robar un auto. Recorrieron las calles del oeste de Londres en busca del correcto. Ya tenían las matrículas falsas del auto. Estaban planeando hacer un robo, posiblemente un negocio o un cobrador de rentas, pero esa era la intención. Harry Roberts vestía traje porque iban a secuestrar un automóvil de pasajeros. Hubiera sido más creíble que alguien vestido de traje condujera ese tipo de auto. El Vanguard fue conducido por Whitney. Roberts era el pasajero en el frente y Dodie estaba en la parte de atrás. El día era caluroso. Dentro del Vanguard hacía aún más calor. Después de una mañana sin éxito, los 3 hombres se alegraron de pasar a almorzar en el bar Clay Pigeon en East Coast. Ahogaron su frustración con pintas de cerveza antes de volver a subir al auto hirviendo. Condujeron hacia el este, esta vez hacia el centro de Londres. Poco después de las 3 de la tarde, doblaron por la calle Braybrook en Shepherd's Bush. Allí, fueron interceptados por un auto de policía sin distintivos. Calle Braybrook. La policía de todo Londres pronto llegó a la escena. Fue pura suerte que los asesinos los evitaran. Encerraron el Vanguard en un arco ferroviario y se preguntaron qué diablos iban a hacer. La calle Braybrook se había transformado en una escena de horror. Y tan pronto como llegó la policía, también lo hizo el público, tratando de echar un vistazo a lo que estaba pasando, ansioso por entender qué tipo de incidente podría merecer tal atención. Los equipos forenses siguieron, se tomaron huellas, muestras de sangre, fotografías. Los testigos prestaron declaración y los cuerpos de los 3 policías fueron cubiertos y finalmente retirados. A medida que se corrió la voz, hubo una conmoción tangible dentro de la comunidad policial. Todos los recursos se utilizaron en la persecución de los culpables. La policía que investigaba los homicidios tenía una pista temprana vital. Un testigo atento había notado la matrícula del auto que se alejaba a toda velocidad del lugar. PGT 726. La policía comenzó a buscar al dueño. En ese momento no había una computadora nacional de la policía. Tenían que ir al ayuntamiento. Este fue absolutamente el peor momento de la semana para que sucediera algo así. Es la tarde de un viernes, se acerca el fin de semana.
Estaba fuera de horario, por lo que tuvieron que llamar a alguien para que abriera los registros y averiguara quién era el dueño registrado del Vanguard Standard. El registro oficial no estaba actualizado, por lo que el vehículo tuvo que ser rastreado venta por venta, dueño a dueño. Y ese rastro terminó en la planta baja de Jack Whitney. Solo habían pasado 6 horas desde el tiroteo cuando Whitney fue interrogado. Al principio mintió y le dijo a la policía que había vendido el auto ese viernes y que no tenía nada que ver con los homicidios. Pero la policía rápidamente encontró fallas en su coartada. Cuando se dio cuenta de la gravedad de su situación, Whitney cambió su versión, les contó lo que realmente había sucedido y les dio los nombres de sus cómplices. Whitney decidió bastante bien qué le esperaba. No iba a poder salir de esto. Y sobre todo, su mejor manera de avanzar era confesar e implicar a sus cómplices, insistiendo todo el tiempo en que él había sido el conductor, solo que el conductor no tenía conocimiento de las intenciones de Harry Roberts. Fue tomado por sorpresa. Dio testimonio contra los otros dos sobre la base de que su papel no había sido tan serio. John Doty fue arrestado. En los días posteriores al tiroteo, se había dirigido al norte hacia su Glasgow natal. Fue cuando se difundió la noticia de su participación. Fue entregado a la policía y arrestado. Para el miércoles 17 de agosto, se había encontrado a 2 de los 3 hombres buscados en relación con la masacre en Shepherd's Bush. Pero el tercero había desaparecido. Mira, estás en el periódico. Lo encontré. ¿Alguien habla de eso? No. ¿Qué es lo que dice? Nada nuevo. ¿Sabes? Creo que podrías leer si te lo propones. No tengo cerebro para eso. Nadie me ha encontrado aquí, ¿verdad? ¿Sabes cómo nos llamarían a ti y a mí? ¿Cómo? Cómplices. No entiendo. Es como si me hubieras dicho que cortaste ese papel. Estoy manejando bienes robados. Por eso me buscan. No importa cuántas veces dije no fui yo quien robó. Eso no les importa. Por eso nunca ayudes a un policía. Te ofrecen ayuda. Ayuda con esto, ayuda con aquello. Dinero. Pero si hablas solo una vez, estarás cavando tu tumba. ¿Sabes cómo saber si un policía miente? ¿Cómo? Sus labios se mueven. ¿En serio? Es un arma nazi, ¿sabes? Sí. ¿Quieres intentarlo? ¿Sabes qué? Creo que lo tienes, niño. ¿Sí? Casi tan bueno como yo. ¿Cómo te gustaría hacer dinero? Hay un depósito de madera aquí cerca. ¿Madera? ¿Como madera? Sí.
Lo vi la otra noche. Tiene estas máquinas que sirven café y chocolate. ¿Sí? ¿Sabes de qué hablo? Solía trabajar en lugares así, no los vacían por siglos. Abre la cerradura y sale el efectivo. ¿Podrían regalarlo? Debería irme a casa. Mi mamá terminará su turno pronto. Correcto. No queremos molestar a mami. ¿No hay guardias o algo así? No, hay un idiota que asoma la cabeza cada hora, pero ya nos habremos ido para entonces. Será divertido, lo prometo. Después de los asesinatos de los 3 policías en la calle Braybrook, los detectives no perdieron el tiempo en la búsqueda de los asesinos. Se encontró el Vanguard utilizado en el tiroteo, lo que condujo al arresto de Jack Whitney. John Doty fue el siguiente en ser arrestado. Pero el tercer hombre, Harry Roberts, seguía prófugo. La persecución más grande en la historia de la policía estaba en marcha. Al enterarse de que había tomado un autobús a Epping Forest, en el norte de Londres, equipado con una mochila cargada, el domingo después del tiroteo, los oficiales buscaron a través de 6.000 acres de denso bosque, pero no había señales de él. Harry Roberts no tiene intención de ser capturado y comenzó lo que se ha convertido en la persecución más larga en la historia policial inglesa. Decidió vivir a la intemperie, comprar algunos equipos y adentrarse en la tierra porque estaba acostumbrado a vivir a la intemperie después de haber estado en Malaya. Su plan era pasar desapercibido el tiempo suficiente para que la gente dejara de buscarlo y se rindiera. Luego emergerá tratando de cambiar su apariencia, intentando escapar. Lo he visto aquí, allá y en todas partes. Lo vieron en aviones, lo vieron en botes, por todos lados. Pero esto es lo que normalmente sucede cuando la policía se inunda con información. Obviamente se siguió cada pista y por supuesto probablemente los bajos fondos también estaban un poco frustrados que la policía los habría entregado en busca de información. En los primeros días, por supuesto, la atención de los medios fue muy intensa. Y luego siguieron los arrestos y los acontecimientos. Y luego, durante casi 3 meses, esa misma cobertura mediática no se pudo mantener. Estuvo en silencio mucho tiempo, pero no significaba que se detuviera. Se desconocía si fue la necesidad de la codicia lo que hizo que Roberts decidiera irrumpir en una fábrica cercana, pero había logrado convencer a un joven local del área para que lo ayudara. ¡Alto! ¡Alto! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Oye! ¡Policía! ¡Oye! ¡Alto! ¡Hey! ¡Detente! ¡Oye! ¡Alto! Creíste que te saldrías con la tuya. Lástima que tu amigo te haya perdido en la oscuridad, especialmente porque llevaba el dinero. ¿Qué edad tienes? ¿18? ¿19? No estás atento. No tengo hambre. ¿Dónde se esconde? Yo no sé nada. No tienes idea de quién estabas ayudando, ¿verdad?
policías fueron asesinados a sangre fría. Tu amigo fue el que apretó el gatillo. Le disparó a uno justo en el yugular. Solo déjame en paz. Roberts tuvo una opción cuando te caíste. Te dijo. Ahora tienes una opción. Llévanos con él. Roberts se escapó de ser descubierto esa noche, pero su suerte se estaba acabando. La policía local que investigaba el allanamiento en la fábrica rastreó a su sospechoso hasta Thornley, pero fue el cómplice de Roberts quien le contó sobre el campamento. Después de más búsquedas, pronto lo rastrearon. Su ocupante había desaparecido una vez más. La policía rodeó el pueblo de Thornley, desesperados por asegurarse de que Roberts no escapara de la red y que esta vez no hubiera escapatoria. Era un granero de heno donde lo encontraron, despeinado y hambriento. Después de 96 días, la policía finalmente detuvo a este hombre. Estaba en un saco de dormir en un granero y tenía el arma con la que había cometido el crimen y solo dijo que iría en silencio. No era muy glamoroso, no fue un tiroteo, no fue capturado, resistiendo el arresto en un resplandor de gloria. Estaba eufórico, estaba muy contento. Old Bailey. El juicio había comenzado para Jack Whitney y John Doty, pero se suspendió una vez que la policía encontró a Roberts. Ahora los tres hombres podían ser juzgados juntos. Esto fue lo mejor para la acusación, ya que sus cargos de asesinato eran débiles contra Whitney y Doty. Whitney nunca había disparado un arma, y Doty solo había matado a uno. Pero con Roberts en la mezcla, se podía armar toda la historia de los tres hombres que salieron ese caluroso día de agosto con un propósito común. Su juicio comenzó en Old Bailey el 12 de diciembre de 1966. John Whitney en realidad no apretó el gatillo, pero salió planeando un robo en el que él sabía que iban a usar armas de fuego y sabía que alguien podría recibir un disparo y podría morir como resultado. Y no hizo nada para detenerlos. Pudo haberse marchado, pero no lo hizo. Esperó y tomó a los otros dos que habían disparado y se fueron los tres juntos. Estaba totalmente implicado. Lo que es muy claro es que, aunque estaba arrepentido, más que cualquier otra cosa, estaba arrepentido de haber sido atrapado. De haber podido, se habría salido con la suya. Fueron declarados culpables, pero su sentencia de cadena perpetua reavivó el debate sobre la pena capital. El público estaba a favor de la pena capital y sin duda se habría alegrado de verlos a los tres ir a la horca. Las muertes de Fox, Head y Wongwall fueron interpretadas por la policía y por la comunidad en general como profundamente impactantes. No debieron pasar. Si el momento de estas cosas hubiera sido diferente, no hay duda de que los tres habrían sido ejecutados.
Si el ministro del Interior hubiera vacilado, aunque sea un poco, pudo haber una revisión. Pero no lo hizo. Él, apoyado por sus compañeros diputados, se apegó a lo que creía que era un principio moral sólido. A pesar de la indignación pública, la pena de muerte nunca se restableció en Gran Bretaña. Los 3 hombres fueron enviados a prisiones separadas. John Doty murió en la prisión de Parkhurst, en la isla de White, en 1981. Jack Whitney fue liberado 10 años después, pero fue brutalmente asesinado por un adicto a la heroína en 1998. Harry Roberts estuvo en la cárcel durante casi 50 años, convirtiéndose en uno de los presos más antiguos de Gran Bretaña. En 2014, sin embargo, fue puesto en libertad controvertidamente a la edad de 78 años. Nunca expresó ningún remordimiento por sus crímenes. La policía fue extremadamente crítica con la decisión de liberarlo, y gran parte del público estaría de acuerdo con esta decisión. En general, la gente pensaba que no había aprendido nada. Él no era de ninguna manera un hombre diferente. Todos los años, 3 o 4 de nosotros bebíamos una copa a la memoria de nuestros compañeros el 12 de agosto. Yo todavía lo hago. Tuvo un gran impacto en la policía. Nunca fue olvidado. Nunca fue perdonado. Buena suerte. Las muertes de Jeffrey Fox, Christopher Head y David Wombwell provocaron una avalancha de donaciones. El dinero recaudado condujo a la creación de Police Dependence Trust, una organización benéfica que apoya a las familias de los oficiales muertos o heridos en el servicio. Su trabajo continúa hasta el día de hoy.